con nosotros una licenciada nutricionista. Su nombre es Valentina Bría y la recibimos con este aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Valentina? Te voy a pedir si te podés arrimar bien el micro. Bien. Bueno. Gracias por la invitación. La verdad que estoy contenta de poder presenciar acá, la primera vez que estoy en radio, así que buenísimo eso. Me parece muy bien, quédate tranquila que para mí es la primera vez que estoy conduciendo un programa, así que este programa se podría llamar La Primera Vez, pero la se primera llama vez debatiendo, Sensorial. Mirá, lo primero, si te parece bien, es conocerte un poco, que nos cuentes bien. Cuál es tu ámbito de trabajo, dónde estudiaste, dónde estás laburando, dónde te puede encontrar la gente, si se quiere contactar con vos. Bien, bueno, yo soy nutricionista, como bien decías, me recibí el año pasado en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Arranqué la carrera en el 2020, ahí con pandemia entre medio. Mucho así Zoom. Que sí, mucho Zoom, muchos años ahí conectada a la computadora. Y bueno, terminé el año pasado en noviembre. Así que bueno, ahora ya estoy trabajando acá en Villa María. Estoy haciendo consultorio en un lugar que se llama Vibra Coworking. Es un lugar muy lindo que me recibieron muy bien apenas me contacté con ellos. ¿Nos pasas la dirección de Vibra? Es Carlos Pellegrini 689. Perfecto. Antes de llegar al Boulevard Sarmiento. Bien, antes de llegar al Boulevard Sarmiento. Así es. Contame un poco cuál es el ámbito de trabajo natural para vos, si estás ligada por ahí al ámbito del deporte, a la nutrición, como yo llamaría vulgarmente doméstica, de la gente que tiene una necesidad, digamos, más doméstica, de ver cuestiones de su alimentación, de su casa, o si van más por el tema de las dietas, de una cuestión de salud, de peso. Bien, bueno, mi abordaje es un abordaje no pesocentrista, de alguna manera, no está ligado a esto de la cultura de la dieta, es algo que uno trata de ir de a poco desmitificando, ya que es de alguna manera lo que va influyendo de manera negativa en la salud de las personas, en la salud y en la cuestión alimentaria, teniendo en cuenta también lo que es la conducta alimentaria, la relación que tienen las personas con su alimentación, con su cuerpo, que de alguna manera esto es muy necesario hoy en día porque, bueno, ayer fue justo el día de acción de concientización sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Son cuestiones que están muy presentes en nuestra sociedad, principalmente en mujeres, pero cada vez están más presentes en toda la comunidad, estos trastornos de la conducta, también desórdenes alimentarios, alteraciones de la conducta, que están relacionados a principalmente una mala relación que tenemos con la comida o con nuestro cuerpo, consecuente de muchos años de dieta principalmente, reglas y estructuras alimentarias, que bueno, es mi objetivo de a poco ir desmitificando, derribando estas cuestiones y acompañar con la nutrición de una forma más amorosa, más cuidadosa, invitando hablando un poco esto de la temática de hoy, a la alimentación más real, con alimentos caseros, pero siempre teniendo en cuenta el disfrute y el placer, que también es parte, ¿no? Cuando recién dabas una definición que me parece interesante el concepto de dieta centrista. Sí, sería un abordaje no pesocentrista. Pesocentrista, perdón. Me imagino que, y esto un poco de paso te hago la pregunta, yo he visto que siempre de alguna forma estamos con una dieta de moda. Yo tengo suficiente edad para haber pasado por la moda de la dieta de la luna, nunca la hice, pero era muy famosa. De repente se instala la dieta keto, de repente la dieta mediterránea, y de alguna forma yo tengo la sensación de que en nuestros hábitos alimenticios siempre estamos pasando por una nueva tendencia y finalmente nunca estamos muy enfocados en cómo nos tenemos que alimentar. Yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué constantemente hay una nueva rutina que parece que hay que seguir? Bien, esa es una buena pregunta. Creo que hay muchos factores que llevan a esto. Perdón, escuchaste, Franco dijo que eso es una buena pregunta. Ojo. Es una muy buena ahora pregunta. Sí puedes seguir. Está muy asociado también todas estas cuestiones de las dietas a la cultura de la belleza, la delgadez y los estereotipos que hay socialmente impuestos sobre cómo tiene que ser un cuerpo de alguna manera. O sea, una cuestión más ligada a lo estético, a la imagen hegemónica, que por ahí a lo que realmente es saludable o no es saludable, a lo que nos hace bien o no.
Tal cual, porque si vos te pones a pensar, muchas veces la persona que intenta hacer una dieta, puede haber personas obviamente que lo intenten hacer o lo busquen hacer acompañados de un profesional, que eso es lo adecuado si la persona lo necesita por alguna patología o lo que sea, pero la mayoría de las veces estas dietas de moda son dietas que se ponen, así como dice la palabra, bueno, de moda, y se van haciendo de manera sin acompañamiento de ningún profesional, siguiendo a lo mejor la dieta que te dijo, no sé, tu amiga, tu vecina, y que muchas veces lo que llevan a hacer es una cuestión muy estresante en el organismo, porque una persona cambia 100% su alimentación, restringe alimentos, deja de lado alimentos que son necesarios, empieza a tener a lo mejor síntomas que no son adecuados para un bienestar. Entonces, eso es lo negativo de estas dietas que se van poniendo de moda y que yo creo que están muy asociadas a esto de la cultura de la delgadez, porque es como estamos todo el tiempo buscando llegar a un peso adecuado. Entonces, como que el cuerpo y la mente se ponen en esta situación de, bueno, tengo que tener tal peso, tengo que lograr esto, pero ¿por qué? ¿Es una cuestión de salud o es una cuestión de impuesta socialmente asociada a este estereotipo de belleza? Estamos claros que hay siempre, digamos, a lo largo de las décadas, la imagen del cuerpo, vamos a decir, el concepto de lo bello es netamente cultural. Tal cual. Uno se pone a ver de repente cuál era. Y sobre todo pasa esto en la mujer porque creo que siempre ha habido mayor exposición, digamos, la televisión, desde la prensa, desde la publicidad. La publicidad, tal cual. Entonces siempre se está marcando cuál es el cuerpo que para cada momento habría que tener. Así es. Y de repente, bueno, claro, la alimentación termina estando muy, muy ligada a esto, pero yo pensaba, tal cosa, digo, un tipo de cuerpo, ¿existe como tal o es una fábula netamente de la publicidad? Este tipo de cuerpo está asociado, como vos decías, lo van modificando. Ese tipo de cuerpo que se pone de moda, en un momento era el cuerpo muy delgado, chiquitito, flaco. En otro momento empezó a ser un cuerpo con, por ejemplo, asociado a la mujer, con más caderas, como que eso estaba socialmente aceptado, era lo lindo. Entonces, como que se va modificando. Incluso en algún momento hubo medidas populares que se hicieron muy famosas como 90, 60, 90. Claro, y muchas mujeres en la búsqueda de tener ese 90, 60, 90 asociado directamente a ser parte también, ¿no? Porque es como, si estás fuera de eso, no sos parte de o no tenés belleza, digamos, de alguna manera. Entonces, creo que está un poco ligado ahí. ¿Qué pasa cuando recién vos decías que cuando el cuerpo cambia el sistema de alimentación, reacciona? Entonces, si de repente yo hoy me comprometo con una dieta mediterránea y me pongo obsesivamente a trabajar en ello, pero luego de repente parece ser que lo que tengo que hacer son ayunos intermitentes, y unos meses después me comprometo fuertemente con una dieta keto. ¿Qué le pasa al cuerpo con eso? Al que le estamos cambiando las maneras de alimentarnos, los horarios en los que nos alimentamos, la cantidad de horas que comemos, que no, el tipo de producto que incorporamos. ¿Reacciona a esos cambios? Sí, obviamente, el cuerpo intenta adaptarse a esos cambios, pero lo va a demostrar si el cuerpo no logra adaptarse, con cansancio, con fatiga, con irritabilidad, porque lo primero que se estresa también es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Canalizamos después muchas emociones a través de la comida porque estamos como en modo alerta, se puede decir, sobre todo con estos ayunos intermitentes que muchas veces están muy de moda, y también esto pasa, se recomienda, por ejemplo, bueno, en un gimnasio capaz se ponen a charlar y bueno, te recomiendo, está buenísimo, y en realidad es para tu cuerpo, por ejemplo, estás acompañado por un profesional para poder hacer ese ayuno intermitente. ¿Qué pasa si la última ingesta fue muy baja en calorías, en nutrientes, y pasas tantas horas? Hay probabilidad de que te desmayes, de que te sientas mal, de que no rindas en el trabajo, porque a tu cerebro le falta la energía que necesita para funcionar de manera adecuada, que las emociones que aparezcan empiecen a ser diferentes. Entonces, a todo eso exponemos al cuerpo cuando empezamos a seguir estos patrones, digamos, o estas dietas sin un acompañamiento. Igualmente, desde mi abordaje no promuevo dietas, sino una alimentación, como antes te decía, lo más real posible, conectada con lo que nosotras deseamos y necesitamos, que también eso necesita todo de un trabajo, digamos. De alguna forma podríamos decir entonces, y mientras tanto si quieres tomar un traguito de agua, así hacemos ese espacio y estás bien cómoda. Sí, se me había aflojado acá, pero... ¿Podés acomodarlo?
Bien, podríamos decir entonces también que seguir un concepto, una dieta, como si eso fuera una fórmula que aplica igual para vos, igual para mí, que tenemos distintas alturas, distintos pesos, distintas actividades durante el día, uno hace ejercicio, otro no. Tenés un trabajo donde estás muchas horas parado, un trabajo donde tenés mucho movimiento, mucho consumo de energía. Sería un error, digamos, aplicar esa fórmula. Sí, yo lo considero como un error y también a la vez un daño para nuestro cuerpo, porque más allá de lo que metabólicamente nuestro cuerpo se intenta adaptar y demás a estos cambios alimentarios, lo que más me parece importante esto de recalcar, lo que pasa a nivel de nuestro cerebro, esta cuestión también de las emociones, que nos va generando la restricción de algunos alimentos o la cantidad de horas. La restricción por lo general de un alimento o del consumo de alimentos genera más estrés en el cuerpo y eso genera después mayor deseo de alguna manera. Claro. Entonces también estos ciclos de restricción aumenta el deseo, aumenta la necesidad de nuestro cuerpo y después aumenta el consumo y por lo general cuando aumenta este consumo después de haber estado restringiendo el cuerpo de alguna manera en cantidad de alimentos, en determinados alimentos en especial también, el cuerpo tiende a buscar lo eficaz, lo eficiente en energía, lo que le genere placer. Entonces, lo más probable es que a lo mejor comiences una dieta, por ejemplo, que muchas personas a lo mejor empiezan las típicas ahora también de esto de, bueno, voy a quitar todos los carbohidratos, voy a quitar todas las harinas. Entonces, durante un tiempo se quita todo eso y de pronto después, cuando dicen, bueno, ya está, ya no lo cumplo, ya me cansé, la conducta alimentaria se va a ver alterada, lo más probable, y el deseo no va a ser por los alimentos que a lo mejor antes consumías, sino a lo mejor por alimentos más, a lo mejor ultraprocesados, claro, alimentos dulces, que son más palatables y en el cerebro tienen otro efecto, digamos. De repente, yo noto que hay algunas dietas que son enormemente restrictivas. Yo no digo que eso esté mal ni esté bien porque no estoy formado, ni tengo la información como para hacer un juicio de valores sobre eso, pero entiendo que en cualquier caso es muy complicado cortar también con un sistema al que uno viene acostumbrado. Entonces, por caso, digo, yo me levanto a la mañana, tomo un café con leche y le pongo azúcar. Y como algún alimento ultraprocesado, digamos, por caso, unas masitas dulces, y mi alimentación más o menos está estructurada, podemos decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Esa no es la mejor. Entonces, de repente, mi consejo va a ser, vamos a dejar las azúcares, vamos a dejar las harinas, completamente. Y esto empieza mañana. Yo tengo la sensación que eso rápidamente me va a crear, esa restricción tan fuerte, me va a crear, bueno, por un lado me puede traer beneficios, digo, pero es cierto que me va a causar un gran deseo de todo eso que estoy eliminando de golpe. Entonces es bastante probable que en un momento cuando me sienta satisfecho con lo que haya logrado, o sea, bajar de peso, me tire de cabeza a comerme unos ultraprocesados, un poco de azúcar. Y ahí viene una cosa que creo que es bastante común y que conceptualmente se dice mucho, el efecto rebote de ese tipo de dietas, ¿no? Sí, también esto está muy bien lo que vos comentabas, es así. Uno también tiene que pensar en qué nos pasa a nosotros cuando decimos, bueno, no voy a comer más esto. Lo más probable es que el deseo aumente. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Muchas veces con lo que decimos, sobre todo como profesionales de la salud, eso es algo muy importante porque hay muchos profesionales de salud que, bueno, se indican dietas o se indican métodos, digamos, deja esto, deja lo otro. Y en realidad eso puede estar... cuando lo hablamos de manera generalizada, sin algo individualizado de una persona, a lo mejor hay una persona que necesita dejar las harinas, a una harina en especial porque le hace mal. Y eso está bien, porque a esa persona le hace mal. Claro. Y lo necesita para sentirse bien. Pero si yo le digo a todos que dejen las harinas porque son malas, porque aumentan la glucemia en sangre, que es el azúcar en sangre, bueno, ahí es como que estamos dando un mensaje que está muy generalizado, muy subjetivo, y la persona lo más probable es que se sienta incómoda, o sea, incómoda con eso. Por algún motivo que desconozco cuál es, tengo que confesar que tampoco me he puesto mucho a pensarlo, pero sí me pasa pensándolo en función de otras cosas. Hay algo que pasa con el tema de las dietas, no sé, quizá porque la alimentación es algo en la que todos estamos inmiscuidos todo el día, es parte de nuestra vida, es una necesidad que no necesitamos que nos expliquen, sino que simplemente la sentimos. Entonces, el traspasar fórmulas es algo que es muy común y de repente yo te digo,
Sí, de pronto es como la actividad física. Mira, yo hice esto, me gustó, me sirvió, y bueno, estoy yendo a tal actividad física, hacelo, y nos vamos pasando ese tipo de fórmulas. Porque es algo muy habitual. Pero de repente eso no aplica en otras cosas que también son muy habituales en la vida. Entonces digo, a ver, de repente tu trabajo es en el área de la nutrición, entonces sería muy extraño que vos me pases esa fórmula. A mí me dices, che, Germán, ¿sabes qué? Lo de la nutrición anda muy bien, ¿por qué no te dedicas a eso? Ah, bueno, yo dejo lo mío y me pongo a hacer lo de nutrición. A nadie se le ocurriría, digamos, virar y ponerse a hacer otra cosa porque a alguien le funcionó. Y en tal caso, mayormente creo que ahí es más fácil de verlo, cuando uno trata de hacer eso, trata de hacer lo que está haciendo otro porque le fue bien, normalmente falla. Porque no se formó, porque no tiene el conocimiento, porque no está preparado. Eso mismo que vemos naturalmente que no se puede traspolar en la vida, sí lo hacemos con el tema de las dietas, con el tema de la alimentación. Y ahí te quería llevar a otro punto. Ahí está el porqué. ¿Cuál es el objetivo que tenemos detrás de eso? Claro. Y ahí vuelve la cultura y esto de la delgadez. Porque el objetivo está en eso, en que alguien te dijo que esa dieta lo ayudó a bajar X cantidad de kilos. Y yo, bueno, a mí también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de bajar de kilos, digamos? Claro. Entonces, ahí está el por qué, digamos, yo me adhiero a eso. De hecho, el objetivo que hay detrás. Digamos, en lo colectivo, el concepto de dieta está totalmente asociado a bajar de peso. Cuando dejamos de lado de repente la posibilidad de que una persona lo que necesite es ganar peso, porque por alguna situación particular también puede ser, claro, está con un peso muy bajo, tiene alguna deficiencia nutritiva y necesita ganar peso. En ese caso también se hace una dieta, ¿verdad? Claro, obviamente ahí se puede guiar a la persona, acompañar a mejorar su alimentación o a cambiar o agregar algún alimento, eso es muy individualizado, pero en realidad también el problema está en esto de poner el foco en el peso, que es lo que yo te decía, claro, que trato de hacer y hago, de hecho, un abordaje no pesocentrista. Entonces, el foco no está en el peso, el peso es un dato que nos da, claro, la balanza, pero uno solo, y nosotros tenemos un montón de otras cuestiones que nos dan información sobre cómo está la salud de esa persona. El peso por sí solo se queda corto, digamos, nos quedamos cortos con solamente hablar de peso y creo que también un poco está esto de asociar las nutricionistas al control del peso. A mí me pasa mucho que cuando viene la consulta o me consultan por WhatsApp y para sacarme una consulta me vas a pesar y en realidad, bueno, sí, si es necesario, si vos lo deseas lo podemos conversar, pero no significa que tengamos que poner el foco ahí. Claro. Porque hay mucho más para analizar. ¿Cómo está tu descanso? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te si sentís sacamos vos? el peso como el factor determinante del resultado de una dieta, de una alimentación, en una consulta, ¿cuáles son los otros factores que normalmente no tenemos en cuenta? Y, por ejemplo, como te decía antes, el vínculo con la comida, cómo nos estamos relacionando con la comida, con lo que comemos, porque de alguna manera, a lo mejor hay una persona que come dentro de los parámetros, entre comillas, súper sano, pero la relación con lo que come no es buena. Bien. Siente culpa, se siente angustiado, le parece que tendría que hacerlo mejor. Entonces, a lo mejor hay una cuestión nutricionalmente hablando adecuada, pero la relación con la comida no es buena. Entonces, y a lo mejor el peso está dentro de los parámetros, también hablando entre comillas, porque esto está todo ligado a lo mejor a cuestiones normativas que también hay que analizar, digamos, cuándo es un peso adecuado y cuándo no. Entonces, esas son una de las cosas que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, también esto de muchas veces cuando las personas hacen cambios en su alimentación, mejoran su descanso, me siento mejor, descansé mejor. Y bueno, ese es un gran parámetro para decir, bueno, ocuparnos de nuestra alimentación vale la pena porque estoy descansando mejor. Me siento con más energía. Wow, ¿y eso cómo lo lograste? Bueno, modifiqué esto, empecé a desayunar a esta hora, comí esto. Acompañado siempre de un profesional, ¿no? Entonces, esas cosas, el descanso, cómo me siento, si me siento con energía o no, como a lo mejor síntomas también, que muchas personas tienen síntomas digestivos y eso puede hacer que con la alimentación modifiquemos algunos aspectos y eso empieza a sentirse mucho mejor. Entonces hay muchas cosas más allá de enfocarnos solamente ahí. Cuando vos me empezás a nombrar todos estos parámetros que salen estrictamente de la cuestión del peso, me hace mucho ruido cuando decís el tema de la relación con la comida, porque ahí de repente vos decís, che, como con culpa, como con... Me preguntaba si en ese abordaje también se implican profesionales de otros ámbitos de la salud.
por ejemplo, la psicología. Es decir, uno piensa cuando lo piensa en función del peso, entonces que una dieta o una buena alimentación es la relación que vos me vas a marcar en una hojita lunes, martes, miércoles, que como, punto, la terminamos ahí. Ahora, si empezamos a pensar en cuestiones como la relación con la comida, eso ya no es netamente del ámbito orgánico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa ahí? ¿Se interactúa con otros profesionales? Sí, por un lado, esto me parece interesante que volver a esto de la función o el objetivo de ir a la nutricionista, a una nutricionista. No es solamente esto de qué alimentos voy a comer, cuánto tengo que comer, y muchas veces qué alimento voy a comer, cuánto voy a comer, cómo los voy a combinar, surge de uno, también de los gustos, porque uno no le puede estar diciendo a la persona tenés que comer esto y esto y esto, sino porque queda como exento de todo eso el placer, el deseo por algo en especial. Claro, sí, el gusto. Sí, los gustos, las elecciones personales. Y bueno, con respecto a eso que me preguntas, yo hice, por ejemplo, una formación el año pasado en psiconutrición, que es lo que nos brindan este tipo de formaciones, es poder capacitarnos en trabajar esta relación con la comida a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, en consulta se trabaja también en esto de la relación, en los pensamientos que tenemos sobre la alimentación. O sea, yo voy a comer algo, bueno, ¿qué pensamiento tengo sobre esto? ¿Ese pensamiento o esa emoción influye en lo que estoy comiendo? Sí, no. Bueno, ¿por qué empezar a pensar desde dónde viene ese pensamiento? ¿Está asociado mejor a alguna dieta que hice, a algún comentario familiar, a un comentario de una amiga? Todas estas cuestiones que se pueden ir trabajando. Y también es muy importante y es esencial, yo creo, el trabajo interdisciplinario. Yo, bueno, ahora estoy como recién comenzando y de a poco voy como haciendo contactos, que eso, así que bueno, si alguien, alguna otra profesional de la salud, psicóloga, lo que sea, se quiere contactar, está buenísimo, bueno, porque estas miradas ayudan mucho a sanar. De paso, ya que abrís esta invitación, porque después me olvido de este tipo de cosas, ¿por qué no nos comentas también de repetirnos de nuevo la dirección de dónde estás atendiendo vos y si tenés algún Instagram en la que las personas se puedan comunicar con vos? Aprovechamos y lo damos. Dale. Sí, el Instagram es @nutrirnos.valebría. Bien, @nutrirnos.valebría. Sí, y bueno, la dirección del lugar donde estoy es Carlos Pellegrini 689, si no mal me recuerdo, pero es Vibra Coworking, lo pueden encontrar así también en Instagram, que ahí se pueden contactar. Hay muchos profesionales más, no solo nutricionistas, hay psicólogos, odontólogos. La licenciada nos va a hablar un poquito al respecto y le vamos a hacer las preguntas para sacarnos todas las dudas que tenemos. Bien. Querida Valentina, adelante. Bueno, sí, un poco hablé antes de venir con Hernán, él me comentaba y me compartió la columna de esta mañana. Sobre alimentos ultraprocesados y bueno, estaba bueno como para conversar un poco más sobre esto y dar mi mirada, digamos, hacia este tipo de alimentos. ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Que fue un poco lo que explicó Hernán esta mañana. Son estos alimentos que encontramos principalmente en el supermercado, ¿no? Estos alimentos que tienen varios ingredientes y acompañando esos ingredientes también tienen aditivos y conservantes que hacen a este alimento un alimento ultraprocesado, sumado a esto que dice la palabra ultraprocesado, que sería múltiples procesos, digamos. Son alimentos que pasan por muchos procesos hasta lograr el último producto, que es este producto alimenticio que puede consumirse. Bueno, y tenemos variedad de estos alimentos ultraprocesados, como, bueno, por ejemplo, lo que se ve ahí en la imagen. Pero, ¿qué ocurre con este tipo de alimentos? Hablando un poco también de lo que es sensorialmente, que como se llama el programa, ¿qué ocurre? Son alimentos ultrapalatables. ¿Qué significa esto? Que a nivel de nuestra boca generan una sensación muy diferente capaz a otro tipo de alimentos. Palatable hace esta referencia a algo que nos genera como placer, gusto, digamos, y nos genera como más ganas. Muchas veces pasa esto que las personas preguntan ¿por qué no puedo parar de comer esto? O ¿por qué esto me da tantas ganas? Y lo que pasa mucho también está esto de la industria que evalúa cómo formar estos alimentos, cómo crear estos alimentos, con qué ingredientes, qué aditivos y conservantes agregarles, qué texturas darle, porque también eso influye mucho, para que nosotros tengamos estas sensaciones en la boca de un alimento rico, digamos. Estamos ante una trampa muy, muy bien hecha. La industria estudia esto, sí.
no significa que a lo mejor no podamos consumirlos, que también es un poco lo que yo quería traer. No se trata de una restricción de este tipo de alimentos. De pronto son alimentos que muchas veces nos gustan y elegimos para a lo mejor en algunos momentos. Pero sí quería traer esto de que son alimentos que están en general en el supermercado, pero también están en otros espacios como una dietética o en los emprendimientos. Y se pueden, por ejemplo, un pan del supermercado, que es lo que estamos viendo en la imagen, estos panes a lo mejor no solamente tienen harina, agua, sal y levadura, sino que tienen esos ingredientes, muchos aditivos y conservantes y un proceso muy distinto al que hace a lo mejor alguien que lo hace casero en su casa, digamos, o algún emprendimiento. Entonces, esta diferencia que hay es principalmente la calidad nutricional que tienen un pan con el otro. Entonces, de pronto en esos casos yo recomiendo que siempre podamos elegir estos alimentos más caseros, tratando de saber cuáles son los ingredientes que esos alimentos tienen, qué es lo que le estamos dando de alguna manera a nuestro cuerpo. Bien. Entonces, estos alimentos que tienen muchos aditivos y conservantes, si son la base de nuestra alimentación y están en el día a día, y a lo mejor el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena se basan en estos alimentos, lo más probable es que todos estos aditivos y conservantes empiecen a influir de manera negativa en nuestra salud, a corto plazo y también a largo plazo. Entonces, de ahí es la importancia de tener en cuenta esta diferencia en lo que es la calidad nutricional. Es impresionante esto que vos decís de que son, digamos, ultra palatables, sí. Que no solo pasa, digamos, con el sabor, sino que ahí mientras Franco nos pone en imagen los alimentos ultraprocesados, yo veo que hay una hamburguesa, hay unas papas fritas, unos snacks, y automáticamente... ¿Cómo? Bien, claro, en la semana de la hamburguesa. Tenía ganas de decir que salimos acá, nos vamos a comer una hamburguesa, pero no lo vamos a hacer. Primero, porque es un ultraprocesado, y segundo, porque yo me tengo que ir a trabajar. Pero también un poco eso, ¿no? Te decía que importante que es que yo los veo en la imagen y realmente me dan ganas de comerlos. Y te juro que no me pasa exactamente lo mismo de repente con, no sé, una manzana. Bien. Por un lado, el hecho de desearlo y elegirlo mejor para... Un día como hoy, y bueno, también está bien, creo, ¿no? No el hecho de, bueno, no se pueden consumir, sino consumirlos desde el conocimiento de lo que es el alimento, de lo que nos puede llegar a estar aportando, que en realidad, bueno, una hamburguesa es un alimento que está compuesto por diferentes alimentos en sí, tampoco es un solo alimento, sino como yo daba recién la referencia del pan, que sería como más un producto de paquete. Perdón, me perdí. No, pero estábamos hablando porque vos en un momento dijiste recién que no se trataba de eliminar estos alimentos sin ultraprocesados, sino de que no sean la base de nuestra alimentación. No, sí, dijiste lo de los sentidos, claro. Me fue eso de que lo viste. Que nos entra por los ojos, digamos, es comida que también tiene varios colores, la combinación de los colores, como entra diferentes, va estimulando como los diferentes sentidos. Claro. Y de alguna manera, como estos son alimentos que ya los hemos probado, ya nos han generado esa sensación de placer en la boca, que este alimento me da placer, me gusta, eso queda guardado a nivel de nuestro sistema nervioso, digamos. Es como, yo veo eso es algo muy loco y es muy interesante, cómo yo puedo ver un alimento y ese alimento inmediatamente genera que en mi organismo se liberen hormonas que me generan las ganas, porque ya lo conozco. Hay una información súper interesante ahí, porque en algún momento una vez vi un video de una experiencia que hacían en la calle donde ponían un producto que creo que naturalmente a todos nos cautiva, que es el chocolate, pero lo que le cambiaban era la forma. Entonces de repente había como un lugar donde te ofrecían unas tabletas con la forma clásica del chocolate, pero luego había otra stand donde te ofrecían el chocolate de unas formas bastante escatológicas, ¿no? Nadie elegía comer eso. La forma simplemente ya le estaba dando una información que no le gustaba. Bien. Y finalmente el producto era el mismo, ¿no? Sí, bueno, el tema de verlo y también el oler el alimento, que también está muy asociado a una forma de que el cuerpo tiene de cuidarse, digamos, porque bueno, ¿qué hacemos nosotros? Olemos el alimento y vemos si lo vamos a consumir o no, si le sentimos olor rico. A partir de esas características organolépticas, ¿no? Tal cual. Entonces, este conjunto de estímulos
que nos van diciendo esto sí lo quiero, esto la verdad que no me genera nada, o esto me genera rechazo porque a mí no me gusta, o porque es algo que está feo, digamos, Claro. no sé, se echó a perder, Sí, digamos. sí, te está dando una información que te la puede dar cuando de repente abrís la bolsa del pan que viene cortado y hace un tiempito que ya la tenés guardada y de repente te encontrás con que tiene un poco verde, Claro. uno dice, esto tiene hongo, y Esto no tiene se te hongo. ocurre comerlo. Me da a pensar de que si ese pan, no tuviera ese aspecto que tiene, ¿no? El anterior al hongo, uno tampoco tendría el deseo de comerlo. Eso también está estudiado por la industria, ¿no? El deseo de comer, ¿a qué te referís? A cómo se ven los alimentos. Sí, tal cual. Y también el ruido también está estudiado. Por ejemplo, es como, bueno, uno escucha a lo mejor a alguien abrir un paquete y Claro. te dan ganas de comer, o sea, te estimula el pensamiento de tengo hambre, no tengo hambre, tengo ganas de comerlo, y el crujiente también. Hay una cosa con eso que decís que es súper interesante, que cuando uno piensa en las publicidades de la gaseosa cola más famosa, creo que lo puedo decir, no sé, sí, Coca-Cola. Nunca entendí bien cuál es el problema con eso. Supongo que no nos están auspiciando en este momento, ¿no? Pero bienvenidos sean, ¿no? Viste que la publicidad casi siempre tiene esta cosa de el sonido que hace cuando se destapa. Tal cual. Y eso ya causa un incentivo, del mismo modo que hay una publicidad de cerveza que, digamos, tiene muy marcado la onomatopeya del placer que se supone que causa beberla, y entonces está esa expresión de ¿no? Y eso es una cuestión de sonido, no me da una información sobre el gusto. Pero nosotros lo asociamos. Claro. O sea, la información la tenemos, entonces ese solo sonido ya a nosotros nos da todos estos pensamientos. Que es rico, que es placentero, que Claro. es refrescante, que me va a hacer pasar un buen momento. Creo que está bueno analizarlo desde este lugar. Más allá de los alimentos ultraprocesados, de la calidad nutricional, creo que está bueno esto de analizar lo que es hablando sensorialmente. Porque, bueno, nos dan mucha información y a la vez nos hacen entender un poco cómo accionamos nosotros ante la presencia de estos Claro. alimentos. Es difícil que no tengamos ganas de comerlos si todo eso influye, digamos, en estímulos, como estábamos hablando, visual, olfativo, del gusto, Es del ruido. una invasión de Son cosas a muchos nuestros estímulos sentidos, claro. que nos hacen desearlo. Y no está mal, digamos. El tema está cuando, a lo mejor esto que decíamos antes, esto es lo que genera, o sea, está presente en el 100% de nuestra alimentación y de alguna manera también esto de poder encontrar el placer solamente en la comida. Claro. Que ahí también está la cuestión, que lo podemos relacionar más con lo que hablábamos antes, el placer en determinados alimentos y no comer ninguna otra cosa, o vincular solamente el placer de nuestro cuerpo a la comida. Entonces, ahí entra como otra cuestión. Vinculado un poco a lo que hablamos recién cuando estábamos Sí. escuchando una canción que vos me decías que te daban más ganas de hablar no tanto en contra de los ultraprocesados, sino a favor de ciertos alimentos que sería más interesante que podamos consumir. Me dijiste, Sí. bueno, hay muchos emprendimientos que por ahí están fabricando alimentos que están buenos para consumir. A mí se me venía a la cabeza, porque consumimos por ahí en mi casa Sí. un emprendimiento que se llama La Banadelú, y son todas son todas panificaciones que son con harina integral. Bien, yo también tengo un emprendimiento, aprovecho a Bien. decirlo. Es Si dijimos lo de la coca, mira si no vamos a decir lo tuyo. Claro. Dulce Canela es mi emprendimiento. Bien. También hago alimentos todos con harina integral, utilizando también harinas de legumbres, que está bueno ahí empezar a consumir legumbres, que también en nuestra sociedad hay muy poco consumo. Muy poco, sí. Así que bueno. Entonces, un Digo, poco, digo, basándome en eso, quería que me cuentes, si nos tuvieras que aconsejar, ya no de no ir a los ultraprocesados, sino a dónde sí ir. Yo te digo, bueno, entonces, en la panificación, ¿qué es preferible? O a la hora de, por ejemplo, tenemos ganas de comer una hamburguesa y no tenemos ganas de comprarla en un lugar, la queremos hacer nosotros. ¿Cuál sería la mejor forma de acercarnos a esos alimentos que nos gustan, que estamos reacostumbrados a comerlos, pero que sean más saludables, que sean más nutritivos? Bien, bueno, por un lado tenemos esto de que hablábamos del pan. Acá en Villa María hay un montón de emprendimientos y de panaderías que hacen pan de masa madre, por ejemplo. Sí. Y en ese tipo de panaderías, ¿se las puedo nombrar? No sé. Imagino que sí, después Franco me va a retar a mí si hicimos mucho Bueno, chivo. pero la gente las conocerá, son producciones de masa madre, que eso a mí me parece espectacular. ¿Qué pasa con los productos de masa madre? Por ejemplo, tienen una predigestión, por así decirlo, Claro. y entonces en nuestro organismo impactan muy distinto.
Entonces, esto está bueno. Y también incluyen otros tipos de harinas. Más allá de la harina de trigo, incluyen otro tipo de harinas, harina de centeno, de trigo sarraceno. Y bueno, es como una variedad distinta que está bueno como aprovecharlos. Entonces, como bueno, variar el consumo a lo mejor de la típica tostada del súper con estos panes. Después, ¿qué otra variedad puede ser? Por ejemplo, hablando de las meriendas, podemos hablar de las barritas de cereal o las granolas, por ejemplo, que es algo muy común. Las barritas de cereal, estas industriales que podemos comprar en el súper, que a mí siempre se me ocurre que va a ser una muy buena idea cuando le quiero dar una merienda saludable a mi hija. ¿Está orientado ese pensamiento o no? Bien, lo que pasa que, ¿qué pasa con esto? La barrita de cereal que está en el súper, por lo general las marcas más conocidas, tienen un paquete verde, tienen una fruta en la imagen. Entonces esto nos hace asociarlo como que es un alimento natural o saludable. Asociamos el verde con lo natural, la fruta con algo saludable. Pero es ultraprocesado. Pero claro, es un ultraprocesado en el sentido de que tiene muchos ingredientes, muchos procesos, aditivos y conservantes. Entonces deja de ser una barrita de cereal que la podemos elegir para el día a día, digamos, porque es algo que si la consumimos todos los días no va a estar bueno. Entonces, bueno, de pronto, ¿qué barrita de cereal puedo consumir? Porque me gusta comerla, me es práctica, porque mejor en 5 minutos la como, me llevo eso y una fruta al trabajo y estoy cómodo, me queda bien con el tiempo. Bueno, por ejemplo, las dietéticas hay muchas opciones. ¿Y qué me tengo que fijar? Los ingredientes. En las dietéticas, la mayoría, hay muchas marcas que están muy buenas. Por ejemplo, Íntegra, que es una marca que está hecha por una nutricionista. Esto vos vas a ver que los ingredientes son muchos menos. Y que no vas a encontrar ingredientes que sean o aditivos o nombres raros, digamos. Entonces, de pronto vas a ver que tiene harina integral, que tiene azúcar, que tiene alguna fruta o tiene chip de chocolate. Y la lista se termina ahí. Entonces yo sé qué es lo que tiene. Yo sé que o de pronto que tiene avena, miel, frutos secos, nueces y algo más, por ejemplo. Pero no es que tiene como primer ingrediente azúcar, el segundo otro tipo de azúcar. Se entiende un poco la diferencia ahí entre el tipo de alimento. Cuando vos te pones a ver la descripción de cómo es la composición de ciertos alimentos, realmente que es una cantidad enorme de ingredientes. Y si no recuerdo mal, en algún momento mi esposa me hacía un comentario al respecto de que incluso, digamos, el número de ingredientes ya te está dando una información respecto de si eso es un ultraprocesado o no lo es. Claro, es por eso que yo te decía, mientras más larga sea la lista y más nombres raros haya en ella, es como, bueno, en realidad estoy consumiendo a mejor harina integral o avena que puede estar como primer ingrediente, pero ¿qué es todo lo otro que yo no sé leer? Claro. Todo eso está ahí, todo eso está en ese alimento. Y lo estamos consumiendo. Y por lo general todos esos que son cuestiones que no sabemos cómo leerlos, son productos químicos. Los aditivos y los conservantes están agregados al alimento. ¿Con qué objetivo? Con objetivos tecnológicos de la industria, digamos, de que ese alimento sea ultrapalatable, como decíamos, porque eso realza los sabores, que se conserve a lo mejor meses en la góndola sin que se ponga feo. Entonces, eso es el objetivo que ellos tienen, pero en nuestro organismo eso impacta de manera negativa. Porque son sustancias químicas que nuestro cuerpo no las reconoce. No reconoce eso como algo natural y no lo puede utilizar. Claro. Por ejemplo, la avena, bueno, nos aporta hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono en nuestro organismo nosotros los utilizamos. ¿Cómo? El cuerpo se encarga de desarmar esos hidratos de carbono cada vez en moléculas más pequeñas y utiliza eso como energía. Claro, lo termina convirtiendo en energía. Mira, yo, Valentina, primero que nada, ¿no? Te quiero agradecer que hayas venido a compartir con nosotros. Te quiero agradecer toda la información que trajiste. Vamos a ir ya terminando por el programa de hoy. Y una cosa que me parece súper importante de todo lo que se habló hoy, entonces, es que no hacerse el diablo, digamos, con los ultraprocesados y entender que tiene más sentido buscar una alimentación. Como conclusión de todo esto, buscar alimentos que sean más saludables, más naturales. Lo más real posible, lo más reconocible por nosotros y también esto influye mucho a dónde acudimos a comprarlos. Los invito a lo mejor a priorizar aquellos alimentos que encontramos en la verdulería, que es lo más natural que viene de la tierra. Después de pronto ir a las dietéticas. Las dietéticas hoy en día tienen una variedad de alimentos muy, muy buena. Entonces de a poquito ir acudiendo ahí.
que nuestra alacena esté más llena de estos alimentos y que de a poquito los alimentos del súper, estos que tienen muchos ingredientes, sean los menos.